sabes quién construyó todo esto, todo Machu Picchu? Los incas. ¿Qué inca? Dicen que Pachacútec. No, error. Error de gran parte de la gente. Por las características arquitectónicas se dice que es de la época de Pachacútec. La comarca del noveno Inca, el que cambió el rumbo de la tierra, y para decir esto en quechua hace falta solo una palabra: Pachacútec. Porque Pachacútec fue el gran planificador del Estado Inca, es decir, él da los principios sobre la arquitectura, los modelos arquitectónicos, las vías que son importantes. Fue él mismo quien se proclamó hijo del sol, casi un dios, pero no solo por creencias, sino también por sabiduría. Pachacútec diseñó esta ciudad luego de analizar la cosmovisión de su terreno. De acuerdo al movimiento del sol en todo el año, es cómo se va a ubicar la ciudad. Entonces, se hace el planeamiento de la ciudad en oposición a este sistema de la salida del sol. Es decir, el sol sale al este, entonces ellos van a hacer la ciudad... El sol sale por allá. Por allá. Entonces, lo que van a hacer es, la ciudad la van a hacer en sentido contrario, de sur a norte, para que pueda recibir de mejor manera la iluminación solar. Entonces hacen el sector urbano hacia el norte y el sector rural o agrícola hacia el sur. Para algunos la elección de este lugar para construir Machu Picchu es un misterio, pero en realidad tiene total lógica. Recordemos, hace más de un año muchos distritos de Cusco fueron inundados y arrasados por deslizamientos naturales. Cientos de cusqueños se quedaron sin casa, murieron turistas, ni siquiera las vías del tren soportaron el poder del Vilcanota enloquecido. A diferencia del hombre de hoy, los incas no cometían varias veces el mismo error. Sus casas estaban en lugares seguros y vigilados por los apus. Por eso han resistido tantos siglos. En la cima del Huayna Picchu uno entiende qué tan fácil era cuidar aquella ciudad. Y ahí se nota que al inca le gustaba tener su trono. Estando aquí y viendo la ciudad, uno podría imaginarse al inca aquí parado, trazando en su mente cómo sería su ciudad. Quizás Pachacútec ha sido el arquitecto peruano más atrevido para crear emociones. Nos toca ir por uno de los caminos que el noveno Inca creó. Al norte de las ruinas vamos andando por una de las vías menos transitadas por turistas. Nos prometen que en la cima veremos la ciudad como nunca antes la hemos visto. Ya vamos caminando 1 hora, estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. El calor está insoportable y yo estoy a punto de rendirme, pero estoy escuchando que hay agua cerca. Debe ser un riachuelo, una caída de agua. Me va a ayudar a mojarme el pelo, la cabeza, porque un mareo y el precipicio está muy cerca. La caminata primero impresiona con paisajes peligrosamente encantadores. La selva te envuelve, pero llega un momento en que el calor y la altura atacan el deseo de llegar a la cima. Sin embargo, una vez más, la naturaleza da también sus ofrendas. Ya vamos caminando cerca de 2 horas y seguimos subiendo y subiendo y subiendo y no hay cuándo parar. Y el calor es muy fuerte. Las manos las tengo adormecidas, no sé por qué, si es por el bastón. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? No queda otra.
Después de 2 horas y media, por fin hemos llegado a Yactapata, al noroeste de Machu Picchu. Y esta es la cara desconocida de Machu Picchu, vista por muy pocas personas y que, recordemos, por ninguna cámara de televisión. Ahí está, a la izquierda el Huayna Picchu, a la derecha el cerro Machu Picchu y al medio la ciudad construida por los incas. ¿Te acuerdas qué significa Yactapata? Este era un punto de control, más o menos está a distancia de un día de caminata hacia Machu Picchu. Entonces, en el tema de la peregrinación, el tema de traer de repente la comida, los víveres de la parte noroeste del imperio, entraban por este camino. Entonces, en un lugar donde posiblemente le hacían reverencias, controlaban y se distribuía lo que se iba a hacer, ¿no? El orden de ingreso a Machu Picchu. Es muy probable que en estos jardines se hayan hecho pagos a la tierra adorando la ciudad sagrada, ofreciéndole productos traídos desde lejos. Aquí arriba todo se vuelve más claro. El por qué construyeron ahí una ciudad ya tiene respuesta. Si imaginamos que el Huayna y el Machu Picchu fuesen parte de un animal, la ciudad estaría colocada en el lomo. Si estos cerros fuesen dioses alrededor de un pesebre, las ruinas serían el recién nacido. Así de protegida está. Al parecer, Pachacútec era tan explorador como artista. El tipo hacía las cosas no solo por hacerlas, sino con mucha belleza. Cuando uno ve las construcciones que hizo en el Cusco, la arquitectura, hay arquitectura que es absolutamente inútil, agregadas de piedras que no tienen por qué estar, pero están ahí porque son bellas, porque son hermosas. Entonces hay una piedra al lado de otra, una más chiquita y otra más grande, que en conjunto arman una poesía, es un poema impresionante. ¡Qué buena descripción! Las paredes de los incas son como poemas líticos, que parecen sensibles y antojadizos, pero siempre escritos con letra lógica. Vamos a ver acá una de las características de la construcción de un muro fino, ¿no? Si te puedes fijar, ¿no?, cómo viene de abajo hacia arriba, más o menos en forma descendente, el espesor de los bloques, ¿no? Entre estas llagas y juntas no entra ni una hoja de afeitar, ¿no? Y además tallaban la roca de tal manera que entre perfectamente junto a la otra, ¿no?, en sus ángulos. Sí. Y aquí lo interesante de este tramo es el hecho de ver, tiene este tipo de elementos que sirven para evitar el movimiento lateral. Si hubiese cualquier problema sísmico, que felizmente no hay en Machu Picchu, están trabadas. Muchos preguntan, ¿cómo hacían los peruanos antiguos para mover las enormes rocas si es que no tenían máquinas ni vehículos? La respuesta es más simple de lo que creemos. Estos cerros estaban llenos de rocas. Hasta ahora se ve un espacio de cantera de granito. Entonces, las piedras no debían subir, sino bajar. Mucho más fácil. Lo difícil en realidad era tallar con tanta perfección. Fernando Astete conoce cada rincón de estas ruinas y esta pared es la que él ha escogido como muestra de cuán perfeccionistas eran nuestros antepasados. Normalmente los bloques que hemos estado viendo son como ladrillos, ¿no es cierto? Casi ladrillos que pegan uno con otro así. Exacto. Perpendicular a este plano, ¿no? Muy homogéneo. Sí. Son paralelepípedos. En cambio acá, si tú te fijas, es totalmente diferente. Fíjate, es algo así como cóncavo, convexo, ¿no? Es totalmente diferente. Hacer esto es como hacer un rostro. ¿Con qué tallaban esta piedra? Tallaban con elementos de percusión, es decir, bloques más duros que el granito. Pero es un trabajo así de paciencia, pero... Paciencia, golpe tras golpe tras golpe, paciencia. Claro, porque es así cóncavo. ¿No? Tanto en el plano vertical como en la... Entonces calza perfectamente. Y es ir probando, separando, haciendo, probando. No, esos son años de trabajo. Por supuesto. Por eso decimos que es el templo más importante, porque aquí está el mayor esfuerzo de los incas. Este es uno de los muros del Templo de las Tres Ventanas, en la Plaza Sagrada. Aquí se hacían las ceremonias de culto al sol. Con tanto trabajo tallado, ¿imagina usted cuánto desperdicio de piedra había acá? ¿Qué hacían con ella? Los incas no tenían camiones para llevar su basura. ¿Dónde está todo eso? El secreto lo guardan las terrazas para la agricultura.
La manera como se ha construido es, se levanta el muro y después de tener el muro levantado, construido este muro, vamos a decir, se comienza a depositar en la parte posterior todo el material de desecho, es decir, al trabajar esta o cualquier piedra quedan pedazos. Claro. Los pedazos más grandes van al fondo, después otra capa más fina, y la última capa es el suelo orgánico o el suelo agrícola del andén. El suelo fértil. Fértil, digamos, es el suelo agrícola, el humus. Por todos estos detalles, Machu Picchu habla sin voz, cuenta cómo eran los peruanos, qué pensaban y qué querían. Recordemos que los incas no tenían una escritura común y corriente, no significa que no la hayan podido crear, sino que quizás, por algún motivo, no querían que sus conocimientos pasen tan fácilmente a otras razas. Tal vez por eso se comunicaban con quipus, que hoy ya nadie sabe leer con exactitud. Entonces, la mente del Inca se conoce por la obra del Inca. En el caso del Cusco, era el corazón del imperio. No había en toda América Latina o en el mundo una ciudad tan sagrada como el Cusco. Ahí, en la capital del imperio, en el archivo histórico, hemos visto ya un documento donde los escribanos españoles aseguran en ese castellano antiguo que Picho le pertenecía a Inga Yupanqui. Pero ahí hay más información.